ver asíntotas en base a lo que estuvieron viendo la clase pasada, perdón, la anterior de límites. Nada, la función es la que está ahí. F de x es x cuadrado más 5x, todo eso dividido x cuadrado menos 25. Y el ejercicio, como repito, nos pide calcular todas las asíntotas que haya, tanto verticales como horizontales. Lo primero que vamos a calcular va a ser un paso intermedio para llegar a lo que van a ser las asíntotas verticales, que va a ser calcular el dominio de esta función. El dominio de esta función, lo que teníamos que hacer era tomar la parte inferior de la función, en este caso, ahí, esta partecita de la función, el denominador, y lo que teníamos que lograr es que el dominio sea distinto de 0, o sea que esa parte de la función, el denominador, fuera distinto de 0. Acá resolvemos. Pueden hacerlo de dos formas. Yo lo hice por el camino del módulo, o lo pueden hacer con calculadora calculando una cuadrática. Eso es indistinto. Entonces, despejamos lo que sería x menos 25 distinto de 0. Paso el 25 para el otro lado sumando, en este caso. Me queda x cuadrado distinto de 25. Y como tengo un cuadrado, lo que me va a tener que pasar es que lo voy a pasar como una raíz. Vamos acá en el 25. Y ponerle módulo a la x. Esto lo que nos va a significar es que tenemos dos posibles resultados. La raíz de 25 es más menos 5, o sea, el resultado que vamos a terminar teniendo. La raíz en sí es 5 y después lo que nos va a pasar es que tenemos x distinto de 5 o menos x distinto de 5. Entonces, en el caso de menos x distinto de 5, lo que hago es pasar ese para el otro lado, entonces por eso me quedó x distinto de menos 5. Algo a destacar de este ejercicio, porque seguramente les surge la duda, es que no hace falta que lo resuelvan de esta manera. Pueden hacer la resolvente con x cuadrado menos 25 y le van a salir también más y menos 5 como resultados. Esto lo hacemos principalmente de esta manera porque es más fácil de resolver, ya que no tenés todos los componentes y se puede despejar tranquilamente. Pero en caso de que no se pudiera despejar, hace la resolvente y listo. Si lo quieren hacer con resolvente para corroborar que está diciendo que es correcto, acá tienen valores. Dice, sí, ahí está, gracias. Entonces, teniendo que 5 y menos 5 son los dos valores que no van a pertenecer al dominio, lo dejamos anotado, el dominio para todos los reales, menos el menos 5 y el 5. Entonces, lo siguiente que teníamos que hacer es, con los valores que no pertenecen al dominio, era calcular el límite en ese punto de la función. En este caso yo agarré el primer valor como 5, después tenemos que analizar en menos 5. El límite de x cuando tiende a 5 de la función
lo que tengo que hacer es reemplazar el valor del límite en cada lugar que yo tenga X. Entonces, nada, donde están esos valores le puse la flechita si ustedes no me dicen nada y fui reemplazando. Entonces, 5 al cuadrado me queda 25 más 5 por 5 lo mismo, 25. Arriba me queda 50. Y abajo me queda 5 al cuadrado 25 menos 25, 0. 50 sobre 0 nos quedaría infinito, que es la condición para que exista una asíntota vertical en ese punto. O sea, x igual a 5. Eh, Siguiente. Acá lo hice con el caso de menos 5, que acá viene más bien el problema con estas, ¿cómo se dice? Con esta parte, porque lo que nos va a pasar es que reemplazando el límite en menos 5, nos va a pasar que nos queda la indeterminación sucesoria sobre 0. Ahí le pongo. Em, bueno, cuando teníamos un caso de 0 sobre 0, acuérdense que eso no es un posible resultado, sino que hay que salvar la indeterminación. Y en este caso lo que tenemos que hacer es factorizando, se dice la función. En el caso de arriba, saqué factor común x y me va a quedar x por x más 5. Si eso yo lo distribuyo por las dudas, x por x es x cuadrado, más 5 por x me queda 5x, ¿sí? Y abajo, lo que apliqué básicamente es, como habíamos visto con lo de las raíces, cuando vimos cuadrática, x más 5 y x menos 5. Ahí se van a poder aplicar las dos raíces. Y como ven, tenemos términos semejantes tanto arriba como abajo. Tenemos el x más 5 que es igual en las dos partes de la función. Entonces nos va a terminar quedando nada más x sobre x menos 5. Ahí volvemos a reemplazar con los valores del límite, en este caso 5. Y me va a quedar arriba menos 5 y abajo menos 10. O sea, menos 5 abajo, menos 10. O sea que esto en realidad va a quedar 5 décimos. Pero para lo que a nosotros nos importa es si hay asíntota vertical en este punto o no, el resultado que nos esté dando acá no nos importa porque está siendo distinto de infinito, que es nosotros lo que estábamos buscando. Como no nos dio infinito, lo que significa es que no va a haber asíntota vertical x igual a menos. ¿Hasta acá hay alguna duda con la parte de asíntotas verticales? Entonces pasamos a la parte de asíntotas horizontales. En asíntotas, ¿por qué te queda un resultado arriba y otro cuando distribuís? No sé de qué. Claro, es que no sé dónde estaría distribuyendo por eso.
No hay asíntota vertical en este caso, chicos, en x igual a menos 5 porque el resultado no nos está dando infinito. Para que tengamos una asíntota vertical límite en un punto, siempre nos tiene que dar infinito. Ojo, no infinito sobre infinito, infinito solo. Ni una indeterminación como en este caso porque hay que salvarla. En el caso, cuando factorizás, calculo que lo que querías decir en la pregunta era por qué queda un resultado arriba y otro abajo cuando factorizás, no cuando distribuís, porque acá no se está distribuyendo en ningún momento. Lo que se está haciendo es factorizar numerador y factorizar denominador. Arriba se extrae factor común, abajo se pasa a factorizada. eh, o bueno, se hace diferencia de cuadrados. Ese es el tema. O sea, cada una se analiza de manera independiente y las pasas a las dos a forma de factores, exponiendo el x más 5 que es la raíz común, para poder cancelarla. Pero el tema es que si arriba se podría hacer diferencia de cuadrados, haces también diferencia de cuadrados. El único caso donde si se hace lo mismo va a quedarte lo mismo, va a ser si fueran iguales y nada, se simplificarían de una, ni siquiera hace falta que hagas nada. Claro, Pero o sea, ahí con lo que dijo Cristian entendía que iba la pregunta. Abajo yo, por ejemplo, no saqué factor común x porque si no me quedaría x por. O sea, si hubiera sacado factor común x me queda x por x menos 25 sobre x. Sí, o sea, no. Si hubiera hecho lo mismo de arriba, les digo. No, no me parece cómodo cuando tengo directamente para hacerlo de forma factorizada. Ahora sí. Asíntota horizontal. Para asíntota horizontal, lo que teníamos que hacer era calcular el límite de x cuando tendía a infinito. Em, lo que primero nos va a dar cuando reemplacemos acá va a ser infinito sobre infinito. Es decir, tenemos una indeterminación, hay que salvarla, sí o sí. Y en este caso, para salvarla, yo lo que hice fue con factor común, saqué factor común x cuadrado, que es el de mayor exponente que tengo, y nos va a quedar x cuadrado, y tengo que ir dividiendo a cada parte de la función por x cuadrados. Entonces, el primer x cuadrado que yo tenía acá me va a quedar dividido x cuadrado, y eso se va a simplificar a 1. Después, 5x dividido x cuadrado, se tacharía el exponente de x cuadrado y se tacha la x. Entonces me queda 5 sobre x. Como va a estar dividida por infinito después, esto va a tender a 0. Y abajo, mismo procedimiento. Tenía el x cuadrado, tengo que dividir a cada término por cuadrado. Abajo también tenía x cuadrado, así que me va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado. Eso va a ser igual a 1. Y después me queda 25 sobre x cuadrado, que a vez como va a estar dividido por infinito, nos va a tender a 0. Entonces, me quedaría nada más la información que tengo en los paréntesis, porque el x cuadrado que está por fuera se cancelan entre sí. O sea, estos dos se cancelan entre sí. Y nos va a quedar el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 0 dividido 1 menos 0. O sea, de 1 sobre 1, que es lo mismo que decir 1. Esto lo que nos significa es que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1. No sé si querés.
Sobre esa pregunta, nosotros tenemos que decir lo oficial y lo correcto. Lo oficial y lo correcto es todo lo que Mika escribió. Ese método de buscar A sobre C es válido solamente en homográficas. Después, cuando la función no es homográfica, cuando la función es racional, como esta que tenemos acá presente, el tema de los grados de la numerador y denominador lo pueden usar para verificar. Pero nosotros les pedimos que en sus casas, cuando hagan el ejercicio, desarrollen completo. Hasta ahora entonces lo que habíamos sacado es una asíntota vertical, que era cuando x era igual a 5. Anotar por acá arriba. Teníamos asíntota vertical en x igual a 5. Acuérdense que no hay asíntota vertical en x igual a menos 5. Y tenemos la asíntota horizontal en y igual a 1. Lo siguiente que yo tengo es un gráfico, nada, más bien para que vean cómo es. Y lo que hice fue, primero y principal, les digo así como, ¿qué pasos hice? Fue graficar la asíntota vertical, y igual a 5, y la asíntota horizontal en y igual a 1. Lo tendría que haber hecho de forma más bien punteada, porque no es que tenemos esas líneas así rectas, sino que son como más bien linearias que tenemos. No tenía esa función en esta aplicación. Pero para que ustedes sepan cómo sería. Y después lo que son esas curvas rojas es lo que es en sí la función. Eh, si eso también quieren saber cómo lo hice, tomé un par de valores que son, no sé, después del 5, qué valor tenía después del 6 y qué valor tenía antes del 5 y confirmando un par de valores. Pero para que les quede un gráfico o algo así. No sé si hay alguna duda. Claro, siempre cuando hagamos en asíntotas horizontales se pone con el exponente de mayor grado. O sea, la x que mayor exponente tenga. Si hubieran sido acá al cubo, se ponían al cubo. En realidad, ¿se acuerdan? La clase pasada nosotros ya vimos que o se saca el mayor de todo, como hizo, o sea, sacás como x cuadrado es el mayor que hay, sacás x cuadrado. O se puede sacar de arriba y de abajo el mayor, cualquiera de las dos. Eso se acuerdan que lo vimos la clase pasada, yo les mostré los dos caminos. El mayor de cada uno o el mayor de todo. Yo recomiendo que saquen el mayor de todo para no hacer menos cuentas. Pero eso ya queda a gusto de cada uno realmente. Para el gráfico sí, si sacas el conjunto de cero, la ordenada del origen y todo eso, te sirve mucho más para tener punto de referencia. Pero igual también con una tabla de valores así aproximada te sirve para saber por dónde pasa. Lo que te importa es saber si pasa por arriba o por abajo de la asíntota horizontal principalmente. Claro, o sea, yo después hice un gráfico totalmente aproximado. Si lo grafican en una graficadora, van a ver que va a ser mucho más prolijo, va a ser más cerca de las asíntotas o menos. Es aproximado, o sea, yo lo que busqué es si pasaba por arriba de la asíntota horizontal, o sea, en qué cuadrante me quedaba de la función. O sea, si la función era para allá o si era para acá, por ejemplo. Pero con sacar un par de valores y ver cómo se comportan
hipérbola ya. Bueno, pasamos a compuesta, al tema de hoy. De última, si tienen alguna otra duda, le preguntan más adelante a Mika y vamos viendo. ¿Les parece? Sí, ya avanzamos. Esto es porque habíamos visto que tuvieron un par de problemas con lo que es asíntotas y preferimos traerles este ejercicio. A ver si aclaraba un par de dudas. Ah, bueno. Gráfico no hace falta. A ver, el gráfico hace falta si vos lo necesitas. Si no lo necesitas, nadie te lo va a pedir. O sea, muchas veces una gráfica de una función te aclara las ideas. Principalmente es eso. Pero no se te va a pedir graficar en el examen, ni mucho menos. Es un choice, chicos. O sea, hay muchas veces que capaz un ejercicio vos teóricamente no lo ves porque, no sé, capaz la función es complicada, la función no la entendés y capaz cuando la graficás se entiende mejor. O se puede ver mejor lo que está queriendo explicar ese ejercicio. Pero después, si le tomamos gráficos, nada, es para reprobarlos directamente. El día que los parciales tengan gráficos y ustedes tengan que analizarlos directamente desde ahí, es el día que no aprueba nadie más. Bien, hoy tenemos dos temas. El primero, que es el de función compuesta. Función compuesta es un tema relativamente sencillo. Tiene teoría, pero la teoría yo los voy a invitar al que la pueden ir a buscar a cualquier libro de matemática. Eh, Uy, ¿qué pasó? Chan. Les decía, la teoría la pueden ir a buscar a cualquier libro de matemática y también está en los videos tutoriales de la cátedra. Eh, pero nosotros, desde el punto de vista práctico, o sea, cuando se les vaya a presentar un ejercicio a ustedes, eh, se les va a pedir que integren, o sea, que los integren a las funciones, que las compongan. No se les va a preguntar si la función se puede componer porque eso se supone que sí. O sea, cuando le demos dos funciones y les digamos compongan, van a poder componer. Si no, habría que tener cuidado con las propiedades de las funciones, porque las funciones no siempre se pueden componer entre sí. Para que se pueda componer, el dominio de una tiene que ser un subgrupo de la imagen de la otra. Pero como les digo, no vamos a entrar en ese tema. Cuando les demos dos funciones se pueden componer y listo. No nos complicamos la vida. ¿Bien? Como les dije antes, también compuesta no va a ser un punto específicamente de un examen, sino que va a estar comprometido con otros puntos. O sea, puede ser componer y calcular las asíntotas, componer, calcular inversa, componer y calcular el dominio. O sea, la composición va a ser parte del ejercicio. La idea principal de composición, o sea, componer en sí, es algo así como fusionar. O sea, vos tenés una función, tenés otra función y las mezclas a las dos en una sola función. Es eso. Agarrás dos funciones y las mezclas. Obviamente tenés que seguir un par de reglas y se puede en algunos casos, pero en este caso, como les dije, siempre se va a poder componer cuando nosotros le demos funciones. Ahora, ¿cómo te das cuenta que hay que componer? O sea, ¿cómo te das cuenta que hay que aplicar este tema? Hay dos notaciones nuevas que vamos a tener, que van a ser POG y GOF. Por supuesto, a ver, son POG y GOF porque las funciones a mezclar son f y g. Vamos a dar dos funciones de ejemplo.
Dos funciones cualquiera, no importa. Si fueran H y J, sería H con posición J o J con posición H. Depende de los nombres de las funciones. En este caso, como estás mezclando F y G, son FO y GO. Este cosito que está acá, este circulito, tiene un nombre. Ese es el símbolo de la composición. O sea, así como el más significa suma, ese circulito significa símbolo de la composición. ¿Bien? Ahora, exactamente, no se lee ni fog ni gof. Eso no es una O y tampoco se lee de esa forma. Nosotros la leemos así para que quede menos formal y todo eso. Pero el nombre real de esto es G compuesta en F. Y este es F compuesta en G. Acá les agarró un ataque de orientalización, perdón, y de pronto le empezaron a leer al revés. Porque sí. O sea, en vez de leerse F con posición G, se lee G compuesta en F. Se lee de atrás para adelante. Entonces, estas siglas vos las tenés que leer de esa forma. Si yo te digo calcular G compuesta en F, te estoy pidiendo FOG. ¿Se entiende? Entonces, hay que aclarar un detalle. Calcular FOG y calcular GO, o sea, calcular G con posición F o F con posición G, no es lo mismo. ¿Puede haber casos de funciones donde den lo mismo? Sí, pero son funciones muy particulares y muy pocas. Casi todas las que vos tengas que hacer, por no decir todas, literalmente, van a ser diferentes. Así que si te equivocas acá en elegir, en ver cuál de las dos composiciones es, lamentablemente tenés un 50% de que el ejercicio se salga bien y uno que te salga mal. Pero igual es una pavada va a hacer esto. Ahora vamos a ver. El ejercicio te va a pedir siempre una de las dos. O sea, se te va a aclarar. Te va a decir, dadas FG, calcular H, que es FOG de X. O sea, se te va a pedir exclusivamente una de las dos. Yo no te voy a pedir, no te voy a decir calcular la compuesta y ya está. No, se te va a pedir cuál compuesta quiero que calcules. Y esta compuesta vas a tener que calcularla con el orden que te dice. No puedes calcular la otra y pretender que sea lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar de dar vueltas y vamos a tratar de explicar esto. Acá nosotros vamos a poder notar un paralelismo, que esta escritura no es la única que vamos a poder usar, sino que también podemos decir que si G está compuesta en F, esto podemos escribirlo como F de G. Y si F está compuesta en G, a esto lo podemos escribir como G de F. Porque la compuesta es lo que está dentro. Y esta notación ustedes ya la conocen. La venimos viendo desde que empezamos funciones. ¿Cómo se leía esta notación? Por ejemplo, si vos tenías F de 2, ¿qué hacías con el 2 y con F? A la X le ponías el valor 2. ¿Se acuerdan? O sea, cuando ponías F de 2, ponías el 2 dentro de la X. Esto lo hicieron alguna vez, ¿no? Buscar la imagen del 2. Bueno, básicamente funciona así. Pero en vez de reemplazar por 2, reemplazás por G. Entonces, F es la base. La primera letra siempre es la base. Así que vas a tener algo más 1.
porque tenés una x. X es una variable. ¿Y qué vas a poner en el lugar de la x? G. Difícil. Desafía las leyes de la humanidad. Y entonces, ¿ya está? Esta es Fog. Fog, chicos, Fog. Vamos a hacer Go. A ver cómo saldría si hicieras Go. ¿Qué es la base? Entonces te queda la raíz de algo más 2. ¿Y qué es ese algo? F. X más 1. Listo, ya está. Esta es Go. Como pueden ver, si acá haces la cuenta, te queda raíz de x más 3. Y esto te queda raíz de x más 1 más 2. Estas dos cositas son totalmente distintas. No es lo mismo tener la raíz de x más 3 que tener raíz de x más 1 más 2. Y listo, ya está, terminaste. Por supuesto, este es el principio, ¿no? O sea, es el principio del ejercicio. Después pasás a buscar lo que te pidan buscar. Dominio, imagen, ceros, positividad, negatividad, lo que venga. Pero lo primero es tener la función. Porque si vos no podés armar la función, no vas a poder empezar siquiera el ejercicio. ¿Se entiende? O sea, esto es muy importante. Porque si vos no entendés cómo armar FOG o GOF, cuando tengas que empezar el ejercicio no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el principio del ejercicio va a ser calcular la composición y después va a ser encontrar lo que te pidan. ¿Por qué raíz? Y porque G es esto. G es esto. Y dentro de la X vos tenés que reemplazar F. Por eso te queda la raíz de F más 2. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te doy la función f de x igual a x más 3 y g de x igual a x sobre x más 1? Y vamos a calcular cuánto es Go y cuánto es Go. Recordemos, la primera letra siempre es la base. Entonces, el esqueleto, la estructura de la función, te lo va a dar f. Vas a tener algo más 3, que sería esto. ¿Y qué es lo que vos pones en la x? Lo otro. Y ya está. Esta es tu función. Después acá hace lo que quieras. Hace la suma, buscale las asíntotas, lo que vos quieras. A partir de acá empezás. Pero ya tenés la primera función. Sobre esta función es la que vas a trabajar. Si vas con Go, lo mismo. Pero G da la base. Entonces vas a tener una fracción. Arriba tenés X. Así que lo cambiás por X más 3. Y abajo tenés X más 1. Así que es X más 3 más 1. Lo que vendría a ser x más 3 sobre x más 4. De este tema igual les digo, tiene teoría detrás, hay cosas que no se pueden hacer, hay funciones que no se pueden mezclar, pero cuando a ustedes se les pide en un ejercicio de examen a calcular esto, FOG o GOF, directamente se les va a dar dos funciones que sí se puedan mezclar. ¿Bien? Eh, ¿Alguna duda de esto?
Bueno, a ver. Sí. Bien, ahí estamos, ¿no? Ok, bueno, Mika ahora les va a dar un ejercicio así tipo parcial, donde es con composición, ¿bien? Bueno, en este caso tenemos dos funciones, f de x y g de x. El ejercicio en principio me podría haber pedido gov o fog, eso es indistinto. En este caso, el ejercicio este pedía gov. No, yo le digo gov y fog, pero recién tuvieron con Cristian como lo tienen que decir bien las cosas, así que por una cuestión de practicidad. Entonces, ahí arriba tenemos f de x y g de x, y me definen que gov lo vamos a terminar llamando h de x, o sea, estamos justamente generando una nueva función. Y bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer, como me está pidiendo gov, o sea que f va a estar dentro de g, agarro la función g, que es 2x más 3, y lo que tengo que hacer es, donde está el valor de x, reemplazarlo por la función de x, o sea, por f de x, que en nuestro caso era 1 dividido x menos 4. Entonces, yo ya directamente salté al siguiente paso y puse a f adentro de donde estaba x en g, y me va a quedar eso, 2 por 1 sobre x menos 4 más 3. Teniendo eso, lo que hago es, en mi caso fui distribuyendo, distribuyo el 2 con lo que está dentro del paréntesis, 2 por 1 dividido x menos 4 más 3. Y después hago factor común, denominador común para poder incluir al 3 dentro de esta función de x. O sea, acá hay como varias cosas matemáticas o del principio que me iba a detener demasiado. Sí, o sea, igual si tienen alguna duda me consultan, pero es las sumas que venimos haciendo desde el principio de la cursada. El 2 no debería multiplicarlo de arriba y lo de abajo, no, solo arriba. Abajo del 2 vos tendrías un 1 y más. Si fuera, no sé, 2 tercios, ahí multiplicás el 3 por x menos 4, por ejemplo. Pero como no tiene ningún denominador ese 2, no le afecta. Y la función que está ahí al final, 3x, 3x menos 10 sobre x menos 4, ya es en sí h de x, que es lo que nos pedían, que es gov. O sea, que f está compuesta. Y acá este ejercicio, lo siguiente que nos iba a pedir es calcular asíntotas. Como les decía Cristian, no es simplemente componer funciones, porque es básicamente meter una función adentro de la otra y ya está, sino que siempre les van a pedir un poco más. Bueno, como les decía, en este caso nos pide hallar asíntotas de la función h de x, ¿no? O sea, de la compuesta.
El último renglón simplemente había hecho la distributiva de 3 por x menos 4, ¿sí? O sea, distribuí así e hice las sumas o restas correspondientes. Entonces, teniendo la función h de x, queremos hallar las asíntotas y como vimos hace un rato, para hallar asíntotas el primer paso que iba a hacer era hallar el dominio de la función. Para hallar el dominio de la función usábamos la parte del denominador y lo que queríamos hacer es que el denominador sea distinto de 0. En este caso es un poco más sencillo porque la x no está elevada ni nada, así que simplemente es un valor solo que va a no pertenecer al dominio. Voy a volver un poco a la otra porque no dudas. Chicos, el 3 este estaba por fuera de lo que era la función que tenía 2 sobre x menos 4. No contenía ese 3. Yo lo que quiero hacer es agregar al 3 a esa. Para hacerlo yo necesitaba sacar el denominador común. O sea, ¿cuánto le falta al 3 para llegar a tener un denominador común abajo de x menos 4? Lo que me falta es el x menos 4, básicamente. Lo único que estoy haciendo es incluyendo ese 3 en la función y necesito sacarle el denominador para que pueda estar incluido efectivamente. ¿Sigo con asíntotas o? ¿Ah? Avanzo, chicos, porque eso de la parte ya lo venimos viendo hace bastante. Cuestión. Ahora sí pasamos con asíntotas. Lo primero que hacemos es sacar los valores que no pertenezcan al dominio. Para eso agarramos el denominador y lo diferenciamos de 0. X menos 4 distinto de 0, o sea que el único valor que no va a pertenecer al dominio de la función es el 4, que he expresado acá. Entonces, el primer paso, o sea, el siguiente paso que vamos a hacer es calcular el límite en ese punto que no pertenece a la función para ver si es una asíntota o no. Entonces, reemplazo el valor del límite en que tenga las x, calculo, y me va a quedar que es infinito. Es decir, cuando calculábamos una asíntota vertical nos daba que el límite en ese punto era infinito, significa que existía una asíntota vertical en ese punto. O sea, tenemos una asíntota vertical en x igual a 4. Paso. Y como no teníamos más valores que no pertenezcan al dominio, pasamos directamente a asíntota horizontal, que otra vez teníamos que calcular el límite cuando x tendía a infinito de la función. En este caso, la x de mayor exponente es a la 1, así que simplemente nos queda x. Vamos resolviendo. Lo que nos pasa es que teníamos acá 10 sobre x, por ejemplo, o bueno, 3x, si lo divido por x, va a quedar 3. Voy a anotarlo.
de x, 3x sobre x. Chicos, en la diapositiva anterior lo único que hice fue calcular el dominio de la función para ver qué valores no pertenecen y con ese valor, en este caso, calcular la asíntota vertical que hay, o sea, el límite en ese punto, para ver si hay asíntota vertical o no. Después, cuando teníamos el límite, cuando x tiende a infinito, es para sacar la asíntota horizontal y aplicábamos con el factor común, sacábamos para factorizar. Entonces saco la x como la x de mayor exponente y tengo 3x sobre x menos 10x, ¿sí? O sea, no me detengo mucho porque lo vimos hace un ratito. Ahí igual a un costado puse cómo es porque, bueno, me había salteado un paso, ya había simplificado las x de cada uno, pero en realidad es 3x sobre x, los paréntesis, lo mismo que abajo, me queda x sobre x. Yo ya me había salteado el paso y ya había simplificado x con x. Entonces, después sí, ya tachando las x que tienen factor. O sea, x con x simplifico, x con x también simplifico, y ahí es donde me quedaba 3 y 1 en cada de los paréntesis. Las x de afuera también las puedo simplificar una con la otra. Y después, los números que tengo, 10 sobre x, lo mismo de antes, como está dividido por infinito, va a tender a 0. Y 4 sobre x, lo mismo, va a tender a 0. Entonces los únicos números que nos terminan quedando son el 3 y el 1. Que nos queda 3 dividido a 1, que es lo mismo que decir 3. Lo que significa que tenemos una asíntota horizontal en i igual a 3. Hay asíntota vertical cuando da infinito y hay asíntota horizontal cuando da vertical. Si no hay asíntota vertical, no hay. Cuando tengan este tipo así de funciones en las que tienen un denominador que sí o sí no puede ser igual a 0, alguna asíntota vertical van a tener que tener. Pero va a haber funciones en las que no hay ni asíntota vertical ni asíntota horizontal, ¿sí? Por ejemplo. Sí, dejo anotado una cosita. Teníamos asíntota vertical en x igual a 4.
No, lo que dijo Mika está bien, pero hay un par de cosas que capaz... Ustedes no lo van a ver, no se preocupen, no vamos a trabajarlo. Pero puede pasar, podría pasar que una función tuviera problemas de dominio, pero en realidad no tuviera problemas de dominio. Entonces a vos te quedaría toda cero sobre cero, pero ninguna sería asíntota. Sería malevolencia por parte de nosotros si le llegáramos a tomar algo por el estilo, pero podría llegar a pasar. O sea, vamos a dar un ejemplo. Les iba a dar un ejemplo de composición que no se puede, pero es rápido. Digamos que tu f es x cuadrado más menos 25 sobre x cuadrado menos 25. Acá, aparentemente, los valores 5 y menos 5 están excluidos, ¿no? Pero en realidad esto vale 1. Entonces, si vos no te das cuenta que son lo mismo, vas a terminar haciendo todo el análisis con esto cuando en realidad te podía simplificar. Te quedarían 2 veces cero sobre cero, se simplificarían, te quedarían números, ninguno sería asíntota y justamente porque no hay asíntota, si es una constante. ¿Se entiende? Por supuesto, esto enmascarado, metiéndole múltiplos, no se va a notar. Así se nota porque, claro, son la misma expresión. Pero si lo multiplicas al de arriba por 5, al de abajo por 7, ya está. Anda a darte cuenta que son la misma expresión. ¿Se entiende? Pero bueno, igual les digo, no les va a pasar. No les vamos a dar nada tan complicado como esto. Son en realidad trucos, pero bueno, son cosas que les digo, no les va a pasar, así que no se preocupen. Y sobre el tema de la composición que no se puede, fíjense estas dos funciones. Acá se te pide que h sea gof, pero gof es imposible. ¿Por qué? Gof no se puede porque al armar la función te queda con dominio nulo. Fíjate que, ¿qué es la base? O sea, te queda la raíz de algo. Y ese algo es menos x cuadrado más 1. Esto, su dominio, no existe. No tiene dominio. Dominio es conjunto vacío. ¿Por qué? Porque esta cuenta de acá siempre da positivo. Y este signo de acá siempre te va a afectar y te va a quedar negativo. Por lo cual te va a quedar la raíz cuadrada de un negativo que no tiene dominio. O sea, para ningún valor la función va a existir. ¿Se entiende? Y por tanto, h no puede existir porque se rompe a sí misma en tanto se genera. O sea, no tiene ningún valor posible. Es por eso que lo que es la imagen de la segunda, o sea, la imagen de f, tiene que estar comprendida, o sea, tiene que ser parte del dominio de G, necesariamente. Porque si no, la función explota, ni bien se genera. Pero bueno, no importa, igual esto no lo van a... Yo por qué preguntar. Bueno, dejemos de ver cosas horribles que no vas a trabajar. Igual si alguien explica eso en el oral, yo le doy puntos extra. Si alguien estudia inversa y compuesta así con sus definiciones y la rigurosidad que se debe, le doy puntos extra, no hay problema.
Por supuesto, si lo explican bien, ¿no? Si me van a decir que no, que a veces se puede y a veces no, y qué sé yo, ahí ya empezamos a tambalear. Bueno, inversa. Vamos con inversa. ¿Cómo funciona esto? Función inversa. O sea, la función inversa es una función que está a la inversa de otra. ¿Se entiende? Es una función que tiene las propiedades de otra, pero invertidas. Principalmente las funciones inversas nos ayudan a poder calcular valores de salida de las funciones partiendo de valores de salida de funciones, llegar a valores de entrada. O sea, piensen en la gráfica de esta función, ¿no? Es x más 1, lineal que pasa en 1 y creciente. No tiene ninguna dificultad. Vos podés preguntar, por ejemplo, cuánto es f de 2 y te va a quedar que es 2 más 1, o sea 3. Por lo tanto, cuando vale 2, el resultado es 3, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de la primera clase? Valores de salida, valores de entrada. El valor de x es un valor de entrada que vos le das a la función y saliendo de x vos llegás a y, que es un valor de llegada, ¿no? Valor de salida. Cuando les había dicho que la función era algo así como una máquina, ¿se acuerdan? Que x, vos vas a f de x y te sale un y. Valor de entrada, valor de salida. Entonces, toda función funciona con esta norma. Vos metés valores en una función y la función te devuelve valores. Ahora, esto es de la primera clase. Ahora vamos a darlo vuelta. Porque sí, en matemática lo que para un lado va a funcionar también para el otro en algunos casos. Yo voy a querer saber qué valor de entrada me genera un valor de salida definido. Y esta pregunta a veces no funciona, o sea, a veces no te es fácil reemplazar para saber cuándo te va a dar 5, ¿no? O tampoco saber si el 5 está dentro del dominio de la función, dentro de la imagen de la función o cosas así. O sea, este es un ejemplo con numeritos facilitos, pero después extrapólalo a una función más complicada. Capaz el 5 ni siquiera está dentro de la imagen de la función. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es una función que a partir de valores de y me devuelva valores de x. O sea, una función inversa. ¿Se entiende? O sea, vamos a buscar una función que me devuelva a partir de valores de y valores de x. Y esta es la idea de la función inversa. La función que está al revés de mi función original. ¿Cómo se calcula una inversa? Bueno, no hay que hacer nada muy estrafalario, sencillamente despejar. O sea, tenés que despejar x, que la x quede sola. Cuando la x quede sola de un lado, vos conseguiste ya tu función inversa. ¿Cómo despejarían esto? O sea, ¿cómo harían para que la x quede sola? Pasamos el 1. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero despejar la x, paso el 1 para el otro lado. Igualar a 0 te da el conjunto de ceros. Ya lo dijimos hace rato. Igualar a 0 solo da el conjunto de ceros. Pero vos querés calcular la inversa. O sea, no querés eliminar una de las dos variables. Así que pasas el 1 para el otro lado. Te queda y menos 1 igual a x. Et voilà. Listo. Esa es tu función inversa. ¿Se entiende? O sea, dejaste sola a la x de un lado. Y cuando la x está sola de un lado, ya está. Esa es tu inversa. Fácil, ¿no?
Ahora, no, nosotros cuando hablamos de funciones, siempre hablamos de valores de x, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos función inversa, estamos hablando de que es una función y la función tiene como variable x, no y. Entonces esta y no tiene que no tiene que estar. Se hace un cambio de variables y a la y se la convierte en x y a la x se la convierte en y. Pero esto está mal. O sea, cambiamos las dos variables por sus opuestos. La y se convierte en x, la x se convierte en y y ya está. Esta es tu función inversa. Pero está mal. ¿Por qué? Porque estarías diciendo que son iguales. Estarías diciendo que ambas son y. Y está mal. No pueden ser iguales. Si son inversas, sus propiedades son las contrarias. Entonces, ¿cómo se va a llamar y? No se puede llamar y. Entonces, alguien, no sabemos quién, alguien muy iluminado, agarró y dijo, bueno, si le ponemos a la -1, todos vamos a entender que es la inversa. Y bueno, a partir de ahí quedó. Esto no se lee y a la -1 se lee como la inversa de y. ¿Se entiende? El que lo lee y a la -1 está cometiendo un error. Esto se lee y la inversa de y. O y inversa, como él quiera llamar. En vez de escribirle, podían haberle puesto y inversa o algo. No. Le pusieron y a la -1 para confundir la notación. Después más adelante vas a tener también la derivada de y, que también se pone más complicada, pero bueno. La idea es esta. Si vos lees esto como la inversa de y, lo estás leyendo bien. Si lo lees como y a la -1, estás mal. Porque y a la -1 es elevar a la -1. Si lo quisieras escribir como f de x, ¿cómo se escribiría? Se escribe como f a la -1 de x, indicándote que tenés que hacer la inversa. ¿Estamos? Esto es muy diferente a que yo te pida calcular f de x a la -1. Acá sí te estoy pidiendo que eleves. Acá te estoy pidiendo que calcules la inversa. Y acá que eleves la función a la -1. ¿Se entiende la diferencia? O sea, acá podría yo poner un 2, un 3, un 4, un -5, no importa. Pero te estoy pidiendo que eleves la función. Esta notación está reservada exclusivamente para la inversa de y. Esto se lo digo porque llega el día del examen, ven -1, dan vuelta y dicen, ah, ya está, fin. Y no, no es tan fácil. Bueno, dicho todo esto, se supone que ahora mi famosa inversa va a poder hacer lo que yo le pregunté. Si yo agarro esta función y le pregunto f a la -1 de 5, fíjense qué es lo que me devuelve. 5 menos 1, que es 4. O sea, me está diciendo que si la función normal vale 4, me devuelve valor 5. ¿Se entiende? Es la búsqueda inversa. Es como cuando tenés una foto y querés buscar a alguien y vas a Google y pones buscar por foto en vez de buscar por nombre. Así mismo, es la búsqueda inversa. Todo lo que es x para esta función son los i's de esta función. Y viceversa, todos los i's de esta función son los x de esta función.
Sí, sí, esto es el ejercicio fácil, chicos, ya saben. Ahora vamos a graficarlas a ambas en un mismo plano para ver un detalle. Eh, ¿Dónde dejé mi graficador? X, uy, te tiré. X más uno y la otra función es X menos uno. Bien. Ven que la función roja tiene unas propiedades y la función azul tiene otras propiedades. Pero si ustedes miran con detenimiento, fíjense, ¿dónde corta la roja al eje Y? Al eje Y se dan cuenta que la función roja corta en 1. ¿Y dónde corta la azul al eje X? También en 1. ¿Pueden verlo? La roja corta a Y en 1, la azul corta a X en 1. Y al revés, la roja corta a X en -1 y la azul corta a Y en -1. ¿Se dan cuenta? O sea, los puntos de corte con los ejes están al revés. Y esto no es casualidad, es a propósito, porque la función inversa tiene las propiedades invertidas. O sea, esa es la idea. Acá no vamos a poder ver muy bien dominio e imagen porque ambas tienen reales, pero también la imagen está invertida, el dominio está invertido, todas las propiedades están invertidas. No es que se llame inversa por llamarse inversa, ¿no? O sea, no es como que le pusieron un nombre como la función Juan. No, se llama inversa porque justamente las propiedades de una son la inversa de la otra. Bien. Bueno, esta es la función facilita. Por supuesto, nadie les va a tomar una lineal. Pero bueno, para que entiendan cómo funciona lo de inversas. Así con pocos cálculos. Ahora, vamos a un punto importante para la teoría. Si bien de la teoría no vamos a ver mucho, sí necesito que sepan un detalle. No toda función es inversible. O sea, no toda función tiene función inversa. ¿Estamos? Esto que quede claro, es pregunta de oral clavada. O sea, tema inversa. ¿Toda función tiene inversa? No, no toda función tiene función inversa. Por ejemplo, ¿qué función no tiene inversa? Si tenés un ejemplo para poder verlo. Igual x cuadrado. Acá yo me tendría que poner a explicar qué es una función inyectiva, qué es una función biyectiva y qué es una función sobreyectiva. Y por qué las condiciones bla bla bla. No lo voy a hacer porque es teoría. Los invito, sin embargo, a que busquen en cualquier libro de texto de matemática qué es una función biyectiva, qué es una función inyectiva y qué es una función sobreyectiva y cuál es su relación con las funciones inversas. Pero yo les voy a mostrar así gráficamente por qué no se puede invertir esta función. ¿Bien? Igual en los videos tutoriales está explicado este tema y en cualquier video que busquen de función inversa va a estar explicado. Pero básicamente es por este tema. Si vos graficas esto, te queda una parábola, ¿no? La parábola, cuando vos le quieras calcular la inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Los valores de y se convierten en valores de x. ¿Hasta acá me siguen? O sea, vimos hace un momento que pasaba eso. Los valores de y se convertían en valores de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Pensalo un segundo. Esta función, para cada valor de y, tiene dos valores de x. Y eso está perfecto. Cuando la conviertas, el valor de y este se va a convertir en un valor de x. Entonces, va a haber, para un solo valor de x, porque y pasa a ser x, va a haber dos valores de y. Y eso no existe dentro de funciones. ¿Se entiende? O sea, si una ordenada toca dos veces a la función, al convertirse en su inversa, va a tener una misma abscisa, dos ordenadas. Y eso no se puede. Si calculas la inversa de esto, se puede hacer a mano, pero te va a dar que no es una función. Si pasas el cuadrado, te queda la raíz de y igual a módulo de x. Se invierten las variables, te queda raíz de x igual a módulo de y a la menos 1. Sí, en medio segundo apareció de todo, pero bueno, nada, tranquilos. Y esto se separa en dos por el módulo. Y a la menos 1 es igual a menos raíz, e y a la menos 1 es igual a más raíz. Raíz positiva es esta, raíz negativa es esta. O sea, esta es más raíz y esta es menos raíz. Entonces, ¿cómo te queda? Y a la menos 1, de esta forma, fíjate que, ponele que este fuera A acá, bueno, este va a ser A, el mismo, un mismo punto toca dos puntos de la función, y ya está. No existe esta función inversa. ¿Se entiende? Es por esto que no toda función tiene función inversa. O sea, cuando la función tenga para una ordenada dos valores de abscisa, no se va a poder invertir. Pero esto tampoco es tan así. O sea, tampoco es tan absoluto. Los matemáticos, por supuesto, en su afán de complicarle la vida a la gente, pueden convertir esto en algo calculable. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo restringo? O sea, si digo que el dominio es solo de 0 a más infinito. Si yo restringo el dominio solamente a la parte positiva, por ejemplo, tomando solamente en vista esto e ignorando lo demás, la inversa se puede calcular y es esta de acá abajo. Es menos raíz de x. Porque claro, yo estoy mirando solamente la mitad. Y solamente la mitad te genera inversa. Porque claro, ya no es más. O sea, ya no tiene más dos puntos, tiene un solo punto. Entonces, sí es inversible y es esta. Lo mismo con el otro lado. Si miro el otro lado, de menos infinito a cero, es inversible. Pero la función en general no es inversible. En realidad, si te tapas un ojo, tiene inversa, pero si lo miras con los dos, no. Es básicamente eso. O sea, toda función que tenga vueltas así, donde una misma ordenada tenga varias abscisas, no va a tener inversa. Por ejemplo, si vos agarras una función con forma así, esta tampoco va a tener inversa. Porque al darlo vuelta,
¿En qué se convierte? En algo así. ¿No? O sea, todo esto que está acá, lo vas a tener acá. ¿Se entiende? Cuando la función tenga vueltas, básicamente, vas a tener problemas. Pero como yo ya les dije antes, como les dije antes, las inversas que yo les voy a dar se pueden hacer. ¿No? O sea, esto no lo vas a tener que chequear vos, no hace falta. Es solamente a modo de ejemplo, a modo de explicación, a modo de por qué estoy diciendo que no, para justificarme nada más. Y si querés explicarlo en el oral, ganas puntos. Pero todo esto no lo vas a tener que chequear. Porque nosotros, desde la cátedra Rosomando, con nuestra bondad infinita, te vamos a dar todos ejercicios que se puedan invertir. ¿Se entiende? Unas funciones que no tienen problemas con la inversa, ¿cuáles son? Las homográficas. Y acá entramos. Las homográficas, si vos te das cuenta, cualquier homográfica tiene una gráfica de esta forma. Y todos los valores de ordenada no se chocan. O sea, cada valor de ordenada toca una sola vez a la función. No importa cuál sea. No toca dos veces. O sea, no hace una vuelta. Si hiciera vuelta, ya no. Por eso estoy hablando de homográfica y no de racional. Ténganlo en cuenta. Las funciones homográficas, como no dan vuelta ni nada y son muy tranquilas, son inversibles. Ahora, una función racional podría llegar a tener vueltas y esto ya te generaría varias abscisas por una sola ordenada. ¿Se entiende? Entonces no se va a poder invertir. Hay casos de sí y hay casos que no. Pero bueno, las homográficas no tienen mayores problemas nunca. ¿Cómo hacemos para calcular la inversa de una homográfica? Bueno, despejá. Ya te dije, la forma de calcular inversas es despejando para ustedes. Pasamos esta parte multiplicando. Pasamos la i para el otro lado dividiendo. Pasamos el 1 restando. Y convertimos todo a su contrario. Cuando tiene grado mayor a 1 no son inversibles. No sé. Ahí tendrías que meterte a analizar. Quizás sí lo son. O sea, hay que ver la gráfica. Hay que estudiar la función. No se puede generalizar así. Quizás sí, quizás no. Lo que sí te puedo asegurar es que las de grado, o sea, las homográficas, sí se pueden invertir. Las otras hay que mirarlas con lupa. Bueno, acá te quedó tu función inversa. También puedes hacer la suma, que es una pavada. 2 menos x sobre x. Si a esta altura del partido seguimos teniendo problemas con suma de fracciones, los invito a volver a la práctica cero, chicos. Porque ya estamos por tener el examen, no podemos seguir teniendo problemas para sumar fracciones de una, así que tengan problemas en asíntotas, pasa y vale, nadie entiende asíntotas, pero que tengan problemas en sumar fracciones, entiendo que química está difícil, que física cuesta, pero dale, 5 minutos, aprendes a sumar fracciones en 2 segundos. Bien. Ok, acá tenemos la función inversa, ¿no? Ya calculada. No hicimos nada muy complicado. Pasamos la i, pasamos el 2, pasamos todo.
Epa. Ahora, vamos a calcularle sus propiedades a las dos funciones. Si yo miro esta función, sé que su dominio es reales menos el menos 1. Porque acá abajo no puedo poner un menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y te cancele. Entonces, el dominio es los reales menos el menos 1. Siendo también asíntota vertical el menos 1. Haces el límite, te queda acá abajo 0 y acá arriba 2. Te queda constante sobre 0, es infinito. La función tiene asíntota horizontal en i igual 0. La parte de arriba tiene menor grado que la parte de abajo, así que tiende a 0. Y la imagen, no sé. La imagen puede ser que acá entres en crisis y te preguntes, ¿la asíntota y la imagen cuál era de estas funciones? Bueno, no te hagas problema, porque tenemos la inversa calculada. Si hacemos las propiedades de la inversa, vemos que el dominio de esta función inversa es reales menos el 0. O sea, no podés poner un 0 acá abajo. Siendo también asíntota vertical x igual 0. Si sacas la asíntota horizontal, te queda en i igual a menos 1, porque tenés menos x y x. Y si prestaste un poco de atención hasta ahora, vas a estar viendo que hay algo raro. O sea, ¿te das cuenta que hay una relación extraña? O sea, lo que es la asíntota horizontal de esta es igual a la asíntota vertical de esta. Y la asíntota vertical de esta es igual a la asíntota horizontal de esta. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. Es que sus propiedades están invertidas. Y si las asíntotas están invertidas, el dominio y la imagen también están invertidos. Entonces, esto sería r menos 0 y este sería r menos menos 1. El profe medio peloncito. ¿Me pasas un video por acá, por el chat? Porque no sé quién es el profe medio peloncito. Es uno de lentes. ¿Lentes? Mirá que yo los conozco a todos, pero... ¿Lentes? ¿Será Ale? ¿Ale Duarte? No, no creo. Ale no es pelado. Sain.
Bueno, ¿se entendió esto de las asíntotas y coso? Si van a preguntar cómo encontré las asíntotas, usé todos los atajos que ya vimos. O sea, usé todas las fórmulas que ya conocemos. eh, del instituto a probar. Eh, Tengan cuidado con los institutos. No siempre dicen la verdad. Hay veces que explican cosas medio mal. Bien. Entonces, dominio. O sea, si vos querés sacar, por ejemplo, la imagen de esta función, podés calcular el dominio de esta función. Porque quizás el calcular la imagen no es tu fuerte. Entonces, es preferible calcular la inversa, que tampoco es la muerte de nadie, y buscar su dominio. Esto nos va a servir mucho cuando pasamos al tema siguiente, que es exponenciales y logarítmicas. ¿Bien? Entonces, todas las propiedades que tiene esta función son inversas a las propiedades que tiene esta función. ¿Estamos? El dominio de f es la imagen de la inversa. Así como las asíntotas están dadas vuelta y la imagen termina siendo el dominio. Entonces, si vos calculas las propiedades de una, puedes hacer espejo a las propiedades de la otra. Pero acordate que están invertidas. ¿Se entiende? O sea, no es que el dominio de una es el dominio de la otra, sino que el dominio de una es la imagen de la otra. La vertical de una es la horizontal de la otra. Y así. ¿Estamos? O sea, las propiedades que tiene una están invertidas con las propiedades que tiene la otra. Esto pasaba también en lineales, pero claro, las lineales tienen dominio e imágenes reales. Entonces, dar vuelta al dominio, dar vuelta a la imagen, te deja donde estás, en reales. Pero estas que tienen dominios e imágenes imperfectos, entonces se pueden calcular uno a partir del otro. ¿Estamos? Para hallar la inversa no hice nada raro. Pasé el denominador al otro lado. Y como veo que acá no hay ninguna X ni nada, hay un 2, pasé la I. Hacela fácil. Cuando pasas la I, te queda esto, esta suma. Pasas el 1 y ahí te queda la inversa. Le cambias las variables X por Y por X. Y acá hice la resta para que quedara más fácil de trabajar. O sea, esto inversa no solo sirve en homográficas, sirve en todas las funciones que no tengan curvas. O sea, por ejemplo, cuando trabajamos la clase que viene, mezclamos inversa con exponencial e inversa con logarítmica, y ahí vamos a tener otro tipo de función que hace eso. Bien. Vamos a hacer un ejemplo ahora usando una función un poquito más complicada. Una función un poquito más complicada porque esta función era fácil porque no tenía variable arriba. Pero ¿qué pasa cuando hay una variable en la parte de arriba? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el ejercicio es 2x más 7 sobre x más 1? Traten de calcular su inversa. Nada más. Calcular la inversa. Después le calculamos las propiedades. Traten de calcular cuál es la inversa de esa función. Acá les aviso, va a saltar a la vista si saben despejar o no las cosas.
Porque si tienen problemas de despeje que arrastran desde el primario, va a salir ahora. Acuérdense de la prioridad de operaciones, acuérdense de que las sumas van primero. En caso de que esté afectado todo, ahí se puede pasar una multiplicación. O sea, tengan cuidado con lo que hacen. Traten de calcularle la inversa, a ver qué sale. ¿Qué? ¿X cuadrado más X más 7 sobre 2? Cha. Mm. Bien. Bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es pasar la parte de abajo multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no hay ninguna salida posible de acá que no sea distribuir la y. Porque las únicas dos salidas que tenés lógicas serían volver a pasar lo que pasaste, que no te llevaría a ningún lado, y pasar la y. Pero pasar la y te trabaría a esta x, que no podrías sacar de ninguna forma. Entonces, la salida más lógica de esta situación es distribuir la y. Porque de cualquiera de las otras maneras quedas trabado y no podés continuar. Entonces, te quedaría que xy más y, o y por 1 así, te queda esto. ¿Por qué hacemos la distributiva? Para eliminar la multiplicación. O sea, ahora tenés un montón de monomios que podés mover como vos quieras. Antes tenías esto trabado por la multiplicación. Entonces, agrupamos de un lado lo que tiene x, pasando el 2x para este lado, y del otro lado metemos todo lo que no tiene x, como por ejemplo el 7 y la y. Sacamos factor común x para ya despedirnos de la x directamente, porque ahora estos dos términos quedaron limpios de x y puedo pasar para el otro lado para que me quede 7 menos y sobre y menos 2. Dejando a mí
dejándome ya la función inversa, que sería 7 menos x sobre x menos 2. Existe un tipo extraño de persona a la cual puede llegar a quedarle la respuesta menos 7 más x sobre menos x más 2. Existe gente extraña que despeja al revés. Y si despejas al revés, de todas maneras te queda bien. O sea, son lo mismo. ¿Se entiende? O sea, cualquiera de las dos es lo mismo. Vas a llegar a lo mismo. Lo que sí no te puede pasar es que uno de los signos, o dos, solamente sean diferentes. Todos los signos tienen que estar al revés. ¿Se entiende? Porque si despejas para el otro lado, te van a quedar todos los signos al revés. Pero es lo mismo, en realidad son la misma expresión. Porque si sacas factor común menos uno en ambos, se te cancela. O sea, ambos es como que vos estuvieras multiplicando por menos uno. Así que, te quede esto, el resultado está bien. No te hagas problema. En el examen obviamente va a estar solamente la parte positiva, o sea, la que nosotros calculamos que es la más normal. Esta otra, si te aparece, vos date cuenta que todos los signos están al revés, entonces es lo mismo. Porque a fin de cuentas es lo mismo que escribir menos 1 por 7 menos x sobre menos 1 por x menos 2, que se cancelan y te queda lo original. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo. No se ofusquen por esto. Si les queda así en el examen, también lo mismo. Sacás factor como un menos 1 arriba y abajo y te fijas que te quedó igual al original. O sea, tiene salida. Y bueno, vamos a calcularle las propiedades. Acá estamos. Dominio. ¿Qué valor no se puede poner abajo? Abajo no puedo poner un menos 1. Además, es asíntota vertical. Ya saben por qué. Si hacen el límite o si se fijan con la fórmula, da lo mismo. Va a ser asíntota vertical. La horizontal la sacás mirando los coeficientes. Te queda 2. Y la imagen va a ser R menos 2. Si calculas las propiedades de la otra, tenés que el dominio es R menos, y acá no podés poner un 2, porque si pones 2 te queda 0. R menos 2, como ya sabíamos. Asíntota vertical justamente en ese mismo valor, en 2. Si te fijas, ese es el límite, te va a quedar infinito. Asíntota horizontal, te tenés que fijar en los valores de x. Tenés 1 y menos 1. Así que es menos 1. Y la imagen la puedes sacar con la asíntota o con el dominio de la otra. Total, son iguales. Listo, ahí tenés todo el planteo ya resuelto. Para que sean homográficas, tiene que ser dos polinómicas de grado 1 como máximo. Puede ser grado 0 o grado 1, pero no pueden ser más de grado 1. Y tienen que ser polinómicas, por supuesto. Si decís logaritmo natural, no es polinómico. O decir raíz cuadrada, no es polinómico. Límites o las fórmulas. Chicos, repasen homográficas. Para algo les di las fórmulas. Pero si no, límites. Sacás el dominio, aplicás el límite infinito, aplicás el límite a 2. O sea, acá estoy saltándome el tema porque ya vimos límites. Tuvimos 3 clases de límites.
Y lo tienen grabado, son como 9 horas de video para ver. Pero ya saben, las asíntotas verticales las buscan en los valores que no pertenecen al dominio, hacen el límite a 2 y se fijan. Si te da infinito es asíntota y te va a dar infinito. Y después la asíntota horizontal la buscas en infinito, calculas el límite infinito de la función, se te cancelan las x de mayor grado, te queda bla 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 bla. Todo lo que ya vimos. Además, son indeterminaciones las dos. Hay que resolverlas. Bien. ¿Quieren hacer un ejercicio como examen? Así como sería como modalidad de examen, o prefieren cortar la clase. Y si es una homográfica, úsenlas. Para eso están. Yo las usé. O sea, menos d sobre c te queda 2. A sobre c te queda -1. Vamos a meter un ejercicio así tipo examen, un modelo bien clásico de examen. Eh, a ver. Dice, dadas f de x más 3 sobre x menos 6, g de x más 1, h de x, fog, hallar h a la -1 de x y dar su dominio, imagen y asíntotas. Se te pide esto. Dadas esas condiciones, hallar la inversa y dar su dominio, imagen y asíntotas. Traten de plantearlo y ahora lo hacemos en 2 minutos. Total, más no necesitan cálculo. Este es un modelo clásico de examen.
Mm. Recuerden que el enunciado pide hallar h a la menos 1, ¿eh? O sea, la respuesta total sería h a la menos 1 es tal, dominio es tal, imagen es tal, asíntotas son tales. O sea, así aparecería en el choice, por ejemplo. Mm. Ok. Bueno, vamos a hacerlo, ya que varios están pasando sus respuestas. Bien, lo primero es hallar h, ¿no? Me piden h a la menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hallar? H. ¿H qué es? Fog. Entonces, tengo que calcular fog. ¿Cuál es la base? F. Entonces, H sería F y donde está la X, en ambos lugares reemplazo por X más 1. Entonces, X más 1 más 3 sobre X más 1 menos 6. Por lo tanto, X más 4 sobre X menos 5 sería H. Ahora, lo que se me pide es hallar h a la menos 1 y dar sus propiedades. Esto recuerden, el enunciado es claro. Hallar h a la menos 1 y dar sus propiedades. Entonces, la primera parte de la respuesta va a ser esta. O sea, esto es la primera parte de la respuesta. Es h. Pero todavía no es parte del choice. ¿Por qué? Porque a vos te pide hallar h a la menos 1. En el choice va a figurar h a la menos 1 y te va a dar unas 4 opciones. Entonces, lo primero que vamos a tener que calcular es h a la menos 1. Y después de ahí sus propiedades. Si vos de acá sacás las propiedades de la inversa, está bien. Pero igual vas a tener que calcular la inversa. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner i para hacerla más fácil. Y empezamos a calcular su inversa. Pasamos esto multiplicando. Distribuimos. Si acá no estuviera esta x, por ejemplo, paso a la y y ya está. Pero como está la x, no me permite hacer eso. Distribuyo. Paso lo que tiene x de un lado y lo que no tiene del otro lado. Sacamos factor común x. Pasamos para el otro lado y ya tenemos nuestra función inversa. Sería y a la menos 1, o sea, la inversa de y, 4 más 5x sobre x menos 1. Y listo, ya tenemos la función inversa de y.
Si no se acuerdan las fórmulas, usen los límites, chicos. No se compliquen tanto la vida. Y si no sabes usar límites, entonces sí, repasá la materia. Si no saben las fórmulas, se puede hacer el ejercicio exactamente igual. El dominio, que es lo que me pide, ¿no? Sería los que no puede ir acá. O sea, x menos 1 distinto de 0, x distinto de 1. O sea, r menos el 1. No podés poner un 1. Una cosa no entiendo es, ¿por qué queda? Ah, 1 más 3, 4. 1 menos 6, menos 5. Bueno, si haces el límite cuando x tiende a 1 de la función de f, te va a quedar arriba, si ponemos un 1 acá, te quedaría 5 más 4 tiende a 9 y abajo tiende a 0, lo cual tiende a infinito. Asíntota vertical, x igual 1. Que igual les digo, esto es demasiado para un límite tan fácil, pero bueno. Límite cuando x tiende a infinito de f. Arriba tiene x, así que tiende a 5. Y abajo también tiene x, tiende a 1. Por lo tanto, esto tiende a 5. Asíntota horizontal igual 5. Y la imagen excluye la asíntota, así que es r menos 5. Que es igual al dominio de acá. El dominio de esta es r menos 5. Como podemos ver claramente, porque acá abajo no puedo poner un 5. Y ya está, ahí terminaría el ejercicio de examen. La respuesta total sería esto y estas 4 cosas. Eh, bueno, ¿hay alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna pregunta más? Si no, ya son libres de ir tranquilos. Eh, la clase que viene va a ser la inentendible. O sea, necesito que vengan despiertos el miércoles. Principalmente porque vamos a ver un tema en una clase y suele ser el tema que menos entienden. Así que, nada. Eh, para ver ejercicios, recomiendo, ya les dije, hagan la guía primero. Si entienden la guía, pasen a ejercicios de exámenes cuando puedan. Los chicos de la clase de apoyo de Nuevo Espacio dan ejercicios de exámenes, o sea, todo lo que hacen ellos son ejercicios de exámenes. Les recomiendo que se pongan a practicar, porque si no están fritos, no van a llegar. Ya con esto vimos hasta por lo menos el 75% del examen. Pero no se duerman con esto. Es importante que entiendan estos conceptos porque la clase que viene, o sea, las clases que siguen a estas, incluso en la segunda parte de la materia, se va a seguir hablando sobre estas funciones. ¿Bien?
En el site hay ejercicios de los exámenes. ¿Hasta qué práctica? Entra todo estas trigonométricas en la primera parte. Pero ya en la segunda parte vamos a hablar de trigonométricas, de exponenciales, logarítmicas, de homográficas, racionales, de todo. Y tienen que saber cómo funciona. Ejercicios de examen pueden encontrar ahí en la guía, en la parte de atrás de todo. Hay unos modelos de parcial. Y en la página tillo.com hay parciales para tirar para arriba de cátedra única, que si los haces bien, podés aprobar el nuestro, casi, casi seguro. Pero sirven mucho para practicar. Depende de los ejercicios que aparezcan, pero más o menos se da lo mismo, cambia el enfoque. Eh, no, tampoco pidan tanto, chicos. E incluso los resueltos que están ahí a veces están mal. Háganlo, si tienen dudas me preguntan o preguntan en el grupo, pero nunca confíen en nada que haya por internet. Bueno, bien, si tienen alguna pregunta aprovechen y si no, buen fin de semana o lo que queda de él. Nos estamos viendo el día miércoles, ya con exponenciales y logarítmicas. Bien. Eh, no, si practican lo suficiente de los parciales de latillo, estarían bien, estarían en condiciones. Igual yo después le voy a subir modelos de exámenes, voy a subir guías de clase, o sea, ¿se entiende? Primero traten de entender lo que vimos en clase, después hagan la guía y después métanse con exámenes. Que si no, no llegan. Ya les aviso. Bueno, estimados, hasta hoy a la noche pueden enviarlos, si quieren enviarlos. Bueno, estimados, saludos a todos. Nos estamos hablando por el grupo y nos vemos la clase que viene.